Durante siglos, la humanidad ha levantado la vista hacia el cielo preguntándose si realmente estamos solos en el universo, o si esas luces extrañas, esos objetos imposibles de explicar y esos testimonios inquietantes son la huella de algo mucho más grande de lo que imaginamos. A lo largo de este relato vamos a recorrer mitos antiguos, documentos desclasificados, testimonios militares y expedientes científicos que nos muestran un panorama tan complejo como apasionante. Este no será un recorrido rápido, porque el tema merece ser tratado con la profundidad y la calma que requiere. Te pido que respires hondo, te pongas cómodo y abras tu mente, porque lo que viene a continuación puede desafiar lo que creías saber sobre la realidad. El ser humano ha mirado al cielo desde el principio de su existencia. Nuestros ancestros vieron en los astros no solo fuentes de orientación o calendario, sino también presencias divinas, mensajeros de otros mundos o símbolos de fuerzas incomprensibles. En civilizaciones antiguas como la sumeria, la egipcia o la maya, encontramos relatos de seres descendiendo del cielo en carros de fuego, discos luminosos o aves gigantes que traían consigo conocimiento y advertencias. Aunque desde la mirada moderna podemos interpretarlos como metáforas religiosas o mitológicas, muchos investigadores señalan que estos relatos podrían ser las primeras descripciones de fenómenos aéreos no identificados. Un ejemplo fascinante es el de los Vedas de la India, textos sagrados escritos hace miles de años donde se habla de los vimanas, vehículos celestes que podían surcar los cielos y que se describen con detalles técnicos sorprendentes, mencionando maniobras imposibles para la época y armas de gran poder. De manera similar, en el antiguo Egipto se conserva un papiro conocido como el Papiro de Tuli, donde se relata la aparición en el cielo de discos resplandecientes que asustaron a los escribas y fueron reportados al faraón. Y si avanzamos a la Edad Media europea, encontramos crónicas de monjes y campesinos que narraban batallas de esferas luminosas sobre ciudades, o extrañas formaciones que parecían escudos ardientes flotando en el aire. Estos relatos no son pruebas científicas en sí mismos, pero revelan algo clave. A lo largo de la historia, la humanidad ha percibido fenómenos en el cielo que desafían sus explicaciones disponibles. Y esa constante nos acompaña hasta nuestros días. Avanzando en el tiempo, llegamos al siglo XX, una época donde la observación del cielo ya no dependía únicamente de la vista, sino también de radares, cámaras y pilotos entrenados. Fue aquí cuando el tema ovni adquirió un carácter mucho más serio, generando debates en gobiernos, ejércitos y comunidades científicas. Uno de los casos más recordados es el llamado incidente de Roswell, ocurrido en Nuevo México, en 1947. Según la versión oficial, se trató del choque de un globo meteorológico, pero muchos testigos aseguraron que los restos no correspondían a un globo común y corriente, sino a una nave con materiales imposibles de identificar. Ese evento marcó el inicio de una era en la que la prensa, la cultura popular y la investigación oficial se entrelazaron para construir el mito moderno de los ovnis. El mismo año, el piloto civil Kenneth Arnold reportó haber visto 9 objetos brillantes desplazándose a una velocidad increíble sobre las montañas rocosas. Fue en ese contexto que la prensa acuñó el término platillos voladores, popularizando una expresión que definiría toda una generación de misterios aéreos. A partir de ese momento, los reportes se multiplicaron. Pilotos militares, civiles, controladores aéreos y ciudadanos comunes comenzaron a dar testimonio de luces y objetos imposibles de encajar en las categorías conocidas. Ante la presión pública, el gobierno de Estados Unidos lanzó proyectos oficiales como el Signo, el Grudge y, más tarde, el famoso Proyecto Libro Azul. Este último recopiló, entre 1952 y 1969, más de 12.000 avistamientos. Aunque la mayoría fueron explicados como fenómenos naturales o errores de percepción, cientos de casos quedaron sin explicación, registrados como desconocidos incluso después de investigaciones detalladas. Este hecho alimentó la sospecha de que, más allá de explicaciones simples, existían fenómenos genuinamente enigmáticos que desafiaban la ciencia conocida. El Libro Azul se cerró en 1969, concluyendo oficialmente que los ovnis no representaban una amenaza a la seguridad nacional ni evidenciaban tecnología más allá de lo humano. Pero con el paso de los años, documentos desclasificados y testimonios de militares han puesto en duda esa conclusión. Hoy sabemos que, incluso después del cierre oficial, el ejército y otras agencias siguieron observando y clasificando fenómenos aéreos extraños. Y no solo en Estados Unidos. En Francia, el gobierno creó el grupo Heipan, encargado de investigar de manera oficial los fenómenos aéreos. En Chile, el Comité de Estudios de Fenómenos Aéreos Anómalos, dependiente de la Dirección de Aeronáutica Civil, ha documentado casos de pilotos y controladores que describen objetos imposibles de identificar en sus radares.
Brasil, por su parte, vivió episodios como la llamada Noche Oficial de los OVNIs en 1986, cuando decenas de objetos fueron observados por pilotos militares y registrados por radares, obligando a una operación aérea de gran magnitud. Y en México, el ejército llegó a liberar un video grabado en infrarrojo donde se aprecian luces que rodeaban a sus aeronaves de reconocimiento. Cada uno de estos casos muestra un patrón, cuando los testigos son entrenados como pilotos o personal militar, y cuando hay registros instrumentales como radares o cámaras, el fenómeno adquiere un peso que va más allá de las anécdotas. Y eso nos obliga a tomar en serio el asunto, incluso si no sabemos aún qué lo provoca. La ciencia, por supuesto, ha buscado explicaciones. Muchos de estos reportes se atribuyen a ilusiones ópticas, fenómenos atmosféricos como descargas eléctricas, planetas brillantes confundidos, o incluso pruebas secretas de tecnología militar. Y en efecto, parte del misterio de los ovnis está relacionado con la carrera tecnológica y los avances de la aviación y la exploración espacial. Pero la gran pregunta sigue en pie. ¿Explica eso todos los casos? El cambio más reciente en esta historia ocurrió en la última década, cuando el Pentágono reconoció públicamente que seguía investigando los llamados fenómenos aéreos no identificados, o UAP en sus siglas en inglés. Vídeos grabados por pilotos de la Marina de Estados Unidos fueron filtrados y luego confirmados como auténticos. En ellos se ven objetos que se mueven sin alas, sin propulsión visible y con aceleraciones que desafían las leyes conocidas de la física. Estos registros, conocidos como tic-tac, se han convertido en piezas clave del debate actual. Pero más allá de los archivos militares, el fenómeno tiene un impacto cultural profundo. Películas, series y literatura han construido una imagen de los ovnis como visitantes extraterrestres, a veces hostiles y otras veces benévolos. Y aunque la ciencia no respalda de manera concluyente la idea de visitantes de otros planetas, lo cierto es que la fascinación popular revela algo esencial. Los ovnis son un espejo de nuestros miedos, esperanzas y preguntas más profundas sobre nuestro lugar en el cosmos. En América Latina, el fenómeno ha tenido una fuerza especial. México es considerado uno de los países con más avistamientos en el mundo, y cada año se registran cientos de testimonios. En Perú, el famoso caso de la base aérea de La Joya en 1980 reportó un enfrentamiento entre un piloto militar y un objeto que parecía invulnerable a las armas convencionales. En Argentina, localidades como Victoria en Entre Ríos son célebres por su Costa de los OVNIs, donde múltiples testigos aseguran haber visto luces y naves. Y en Chile, como mencionamos antes, los registros oficiales han sido tan numerosos que el tema se maneja con transparencia, reconociendo que aunque no saben qué son, los fenómenos existen. Estos casos latinoamericanos nos muestran algo importante: el fenómeno no reconoce fronteras, culturas o credos. Aparece en desiertos, montañas, océanos y ciudades, siempre recordándonos que el cielo guarda secretos que aún no desciframos. Ahora bien, surge una pregunta clave. ¿Qué pasa cuando la ciencia no logra dar una explicación inmediata? ¿Debemos atribuir estos fenómenos a visitantes extraterrestres? No necesariamente. La ciencia avanza justamente investigando lo desconocido, y aunque no tengamos pruebas concluyentes de vida extraterrestre, el solo hecho de que existan fenómenos aéreos que desafían nuestras leyes conocidas ya es motivo suficiente para estudiarlos con seriedad. Más allá de la evidencia, los documentos y las teorías, los ovnis nos obligan a cuestionarnos qué significa la realidad. ¿Son estas apariciones parte de una inteligencia externa o son manifestaciones que revelan limitaciones de nuestra percepción? ¿Son pruebas de visitantes de otros mundos o espejos que nos muestran cómo interpretamos lo inexplicable según nuestras creencias y contextos históricos? En este punto, vale la pena detenernos y reflexionar. El misterio de los ovnis no está solo en los cielos, sino también en nuestras mentes. Desde los antiguos mitos hasta los documentos militares actuales, lo que vemos en el cielo siempre ha sido interpretado desde nuestra cultura, nuestra ciencia y nuestras emociones. Y eso significa que, más allá de lo que resulten ser, los ovnis seguirán siendo un espejo de la humanidad. Hoy, cuando gobiernos de todo el mundo liberan archivos antes secretos y pilotos de élite reconocen lo que han visto, estamos en un momento histórico. El tema ya no es exclusivo de los creyentes o de la cultura popular. Ahora forma parte de la agenda oficial, del debate científico y del interés social. Nunca antes habíamos tenido tanta información disponible y nunca antes el misterio había estado tan cerca de ser tratado con seriedad. Querido oyente, al final del día, puede que la pregunta no sea si los ovnis existen, porque la evidencia indica que hay fenómenos reales, registrados y confirmados. La verdadera pregunta es, ¿qué son?
Y en esa respuesta todavía hay un silencio profundo que nos invita a seguir observando, investigando y sobre todo soñando. Porque los ovnis no solo representan un misterio aéreo, representan la eterna curiosidad humana, esa necesidad de mirar al cielo y preguntarnos qué hay más allá. Y mientras esa pregunta siga viva, el misterio seguirá iluminando nuestras noches con luces imposibles y nuestra imaginación con la esperanza de no estar solos. Yo soy Vi, y este ha sido un viaje largo y profundo por la historia, los documentos y las reflexiones sobre los ovnis. Gracias por acompañarme en este recorrido. Si quieres seguir explorando los misterios del mundo y del universo, te invito a suscribirte, dejar tu comentario y compartir este video. Nos vemos en el próximo episodio de Vidoc Project, donde seguiremos buscando respuestas a las preguntas más inquietantes de nuestra existencia.